El Consejo de Ministros aprobó el día 11 de febrero del 2025 otorgar papeles y una residencia española para todas las personas extranjeras que resultaron afectados por el fenómeno climatológico Dana, que azotó España durante el año 2024, y en consecuencia se ha establecido otorgarles una autorización de residencia por circunstancias sobrevenidas. ¿A quiénes va dirigido esta autorización? Está dirigido a todas aquellas personas extranjeras y sus familiares que estuvieron o empadronados o hubieran solicitado cita para el empadronamiento con anterioridad al 4 de noviembre del 2024 en alguno de los municipios de la Comunidad Valenciana que resultaron afectados por el fenómeno Dana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2024, como por ejemplo el Ayuntamiento de Paiporta, el Ayuntamiento de Aldaya, el Ayuntamiento de Catarroja, el Ayuntamiento de Manises, entre otros. Los familiares del solicitante pueden ser el cónyuge o pareja de hecho registrada o no, los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad que tengan alguna discapacidad o enfermedad física o mental. Los requisitos para solicitar esta autorización de residencia son estar empadronado o haber solicitado cita para el empadronamiento con anterioridad al 4 de noviembre del 2024 en alguno de los municipios de la Comunidad Valenciana que resultaron afectados por el fenómeno Dana. Otro requisito es carecer de antecedentes penales en España y en sus países de origen. Asimismo, no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública. Documentación acreditativa que demuestre el vínculo familiar que existe entre el solicitante y el familiar, así como los pasaportes de cada uno de los solicitantes. El plazo para presentar este tipo de solicitud. La solicitud del permiso de residencia deberá ser presentada dentro del plazo máximo de 3 meses, es decir, hasta el 14 de mayo del 2025, por la persona extranjera o por su representante ante la Oficina de Extranjería. Características de este tipo de residencia. La autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas tendrá una vigencia de 1 año y habilitará a sus titulares a trabajar por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo o laborar por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio en todo el territorio español. Asimismo, la vigencia de la autorización de residencia tendrá una vigencia de 5 años en caso la persona extranjera haya perdido a un familiar como consecuencia del fenómeno climatológico Dana. Modificación
de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas. Dentro del plazo de 2 meses previstos a la caducidad de la vigencia de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas, la persona extranjera podrá modificar alguno de los permisos de residencia que están previstos en el reglamento de extranjería, y también podrán hacerlo hasta 3 meses después. Por lo tanto, chicos, recuerden que solo tienen 3 meses para presentar ante las oficinas de extranjería estas solicitudes para obtener un permiso de residencia y trabajo en España. Por otra parte, con la finalidad de no agravar la situación de vulnerabilidad originada por la catástrofe Dana, en la que se encuentran las personas extranjeras, y evitar que se queden sin papeles en España, se han previsto 3 situaciones distintas, las cuales son: primero, respecto a las solicitudes de los permisos de residencia y trabajo que se encuentran en tramitación y por lo tanto aún están pendientes de resolver, se ha ordenado resolver de forma favorable todas aquellas solicitudes de permisos de residencia y trabajo, así como sus respectivas renovaciones, siempre que hayan sido presentadas antes del 4 de noviembre del 2024 ante las oficinas de extranjería, y que como consecuencia del fenómeno climatológico Dana han dejado de cumplir alguno de los requisitos previamente establecidos en el permiso de residencia solicitado. Es decir, que aunque al momento de presentar la solicitud de residencia faltase algún requisito que está previamente estipulado en el reglamento de extranjería para conseguir ese tipo de residencia en concreto, pero si ese requisito no se pudo presentar debido al efecto de la catástrofe que ocasionó Dana, entonces se ha resuelto que las oficinas de extranjería igual van a aprobar dichas solicitudes de residencias españolas, aunque falte algún requisito. Ahora, para ello, ¿qué se requiere? Se requiere que está dirigido a todas aquellas personas extranjeras que tuvieran su domicilio o su centro de trabajo en alguno de los municipios de la Comunidad Valenciana que resultaron afectados por el fenómeno Dana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2024, como por ejemplo el Ayuntamiento de Paiporta, el Ayuntamiento de Aldaya, el Ayuntamiento de Catarroja, el Ayuntamiento de Manises, entre otros. Asimismo, el interesado debe carecer de antecedentes penales en España
y no debe representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. La segunda situación está referida a los permisos de residencia y trabajo y las estancias por estudios cuyas vigencias expiren entre el 30 de julio del 2024 y el 1 de abril del 2025 y que por lo tanto deben ser renovadas. Ante esta situación, se ha establecido que solo podrán ser denegadas por razones de orden público, seguridad o salud pública, circunstancia que se acreditará mediante la comprobación de los antecedentes penales en España y la valoración del informe policial correspondiente, y siempre que se trate de personas extranjeras que tuvieran su domicilio o tuvieran su centro de trabajo en alguno de los municipios de la Comunidad Valenciana que resultaron afectados por el fenómeno DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2024, como por ejemplo el Ayuntamiento de Paiporta, el Ayuntamiento de Aldaya, el Ayuntamiento de Manises, entre otros. Tercera situación prevista. Respecto a los permisos de residencia y trabajo que ya fueron concedidas por la Oficina de Extranjería, pero cuya eficacia está supeditada al alta del trabajador en la seguridad social. Bueno, se ha establecido que aquellas autorizaciones de residencia y trabajo cuya eficacia está supeditada al alta del trabajador en la seguridad social y que no hayan podido ser dados de alta por el empleador como consecuencia de los efectos que ha producido el fenómeno DANA, cobrarán eficacia desde el momento de su resolución por la Oficina de Extranjería, sin que resulte preceptivo el alta de la persona trabajadora en la seguridad social. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería, visitando la página web del despacho, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo, y si lo deseas, suscríbete al canal llamado Permiso Residencia España.